gozo, contentamiento de que ustedes puedan traer la palabra de Dios. Nuestro hermano Samuel con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Poderoso el Mesías! ¡Santo, aleluya! ¡Poderoso! ¡Alaba lo que vive! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabanza! Hermano, la semana pasada, la hermana Marta, y pastora, sacó una palabra dentro de todo, ¿no? Que me llegó porque venía reflexionando en ella hace varias semanas, desde que el pastor pues me encomendó para traerle mensajes. De hecho, yo le he dicho la primera vez, pues, sí, lo hacemos, pero tiene que ser con tiempo. Y yo, pues, en forma de broma, denme 3 meses. O sea, yo, de hecho, estábamos, sí, dando aquí el proyector. Nada, después, más adelante, pues, me volvió a pedir. Y, pues, sí, ya lo tenía en mi corazón y me había advertido, por así decirlo, que me iba a tocar en algún momento. Y claro, aquí estamos en el día de hoy. Pues entonces, ya con esa encomienda y reflexionando y buscando el mensaje para este día, la hermana Marta decía, Dios pone tanto el querer como el hacer, pone las ganas y la fuerza, digo yo, parafraseándolo. Y así es, ¿verdad? En eso creemos los que hemos venido a los pies del Maestro. Él pone en nosotros todo esto para su obra. Y Él pone los talentos, Él pone el talento, Él pone los dones. El Espíritu Santo, cuando viene a la vida de nosotros, a morar en nosotros, una vez hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pedimos su vida a Él. Y cuando nos da ese querer hacer, pone una llama en nosotros, pone enciende un fuego que solo Él puede encender. No hay labor humana, ¿verdad?, que pueda encender, por lo menos en mi caso, ese fuego, a pesar de, ¿verdad?, que he logrado muchas cosas, gracias a Dios también en lo terrenal. Pero nada, ha encendido un fuego como el que ha puesto Dios en mí. Que es para un día como hoy, a pesar que, claro, hace ya unos meses estamos en la labor del estudio de la palabra. El pastor pues me llama maestro y lo recibo con mucho cariño. Es un privilegio muy grande, pero a pesar de eso, hoy es una labor diferente, diametralmente diferente, aunque es un ministerio como el que está, como los demás que están en la palabra, apóstoles, profetas, ministros, maestros, pastores, evangelistas, solo 5 ministerios, pero se siente diferente, al igual que cuando me he parado a cantar, ¿no?, a llevar cánticos o dirigir el devocional, como llamamos. Pero ese fuego lo enciende nuestro Señor, sí, Señor, en nosotros. Pero para desempeñarlo, tiene que haber una congregación, ¿verdad?, llena del Espíritu de Dios, como esta, una congregación que abrace a uno en esa labor y confirme por medio del Espíritu que mora en ustedes y en nosotros que eso es así. No hay otra forma, ¿verdad? Uno puede querer, puede estar el fuego, pero si no hay una congregación en oración y conectado con Dios, pues no se levanta ministro, definitivamente. Así que, nada, reflexionando en esas palabras, pues, y todo está mes, ¿verdad? Un mes más o menos, un poquito antes, buscaba el mensaje. Y dentro, como decía también, de la labor de maestro o buscar el estudio, siempre anoto, siempre voy sacando notas que no necesariamente van con el estudio de los viernes. Y tengo muchas anotaciones y muchos, se puede llamar mensajes o ideas, exhortaciones. Pero en el caso de esta palabra que voy a traer pronto en la mañana de hoy, es diferente. Recuerdo
que estaba a punto de dormir y no, por alguna razón extraña, mi esposa le puede decir que para mí el sueño no es nada difícil, yo lo que necesito es una cama y que dé las 10, 9 de la noche para dormir. Pero y mi madre, que claro, también puede dar fe de eso. Pero en este caso, pues, como dije, no podía dormir y vino a mí este mensaje, no recuerdo exactamente cómo, pero empecé a desarrollarlo en el sofá de mi casa y surgieron las primeras notas, el primer bosquejo, también por así llamarle, de lo que voy a traer en la mañana de hoy. Y quedó unos pequeños párrafos, por así decirlo, unas pequeñas notas. Y luego, pues, como dije, el pastor se acerca en dos ocasiones, como dije, y pues ahí voy expandiendo todo esto. Así que agradezco, ¿verdad?, a la congregación desde hace ya un año y pico por habernos abrazado a mí, a mi esposa, primero a mis hijos. Mi hermano decía que pues he crecido mucho, fueron sus palabras, pero aparte de que por Dios es que estamos aquí, por su gracia, hay una labor de mi hermano y su esposa en traer a mis hijos aquí. Nosotros estábamos detenidos en nuestra casa, asistíamos a Peniel, a la iglesia cristiana Peniel, y para la pandemia precisamente pues nos habíamos retenido, no por nada malo, nada que ocurrimos nosotros ni con la iglesia, pero nos retuvimos. Habíamos intentado volver allí, pues, íbamos y veníamos como quien dice, pero repito, en este caso pues mi hermano y su esposa Zaira pues decidieron acercarnos y estaban congregándose aquí y trajeron a mis hijos. Y razón de eso pues buscando volver a los caminos del Señor, pues decidimos que nos gustaban nuestros hijos, donde habían recibido nuestros hijos y habían sido abrazados. Y así se lo había expresado el pastor en una conversación, ¿no? Yo estoy aquí pues porque ustedes abrazaron a mis hijos, no por más nada. Y claro, como dije, pues nos han abrazado ya nosotros en por varios meses, ya año y medio, quiero decir. Así que pues le agradezco, les mando un abrazo, pido a todos ustedes, les pido por todos ustedes a Dios mis oraciones, que los bendiga siempre, porque son nuestra congregación y de aquí pues hasta que Dios venga a buscarnos en su día glorioso. Así que los invito a buscar en Jeremías 17. Gloria a Jesús. ¡Santo! Vayan buscando, vayan a Jeremías 17, te digo ya mismo el versículo. Jeremías 17. Jeremías llorón. El profeta lloró. Ajá. Pero no vamos a hablar de llanto esta mañana. Gloria a Jesús. Aunque, claro, es conocido por eso. Vayan al versículo 5 de Jeremías 17. 17:5, vamos a leer hasta el versículo 10. Jeremías 17, 5 al 10. Cuando lo tengan, pues. Amén. Cuando hayan varios amén, comenzamos. Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5 al 10. Amén, gloria a Dios. Amén. En la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras. Palabra de Dios. Padre Santo, Padre bueno, delante de tu presencia estamos esta mañana, seguimos teniendo culto, ya hemos elevado cánticos a tu nombre, elevado oraciones, puesto nuestras peticiones delante de tus pies, como nos ha permitido Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su sangre, que podemos estar delante de ti, delante de tu presencia. Jesús intercede por nosotros, por todas estas oraciones, Señor. Ahora, Jesús, Espíritu Santo, edifica la iglesia usándome a mí solamente como un instrumento de tu labor. Edifica tu pueblo, envía palabras, que seas tú hablando y no yo, palabras para intelecto, para inflar, ¿verdad?, el intelecto y que se nos olvide mañana, sino que la podamos poner en práctica, porque va nuestro espíritu, nuestra alma y nos edifica y nos prepara para toda la semana, sino que venga y nos pongas en el camino. Te lo pido, Jesús, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria. El profeta Jeremías, cuando pronunciaba estas palabras, ¿verdad?, o predicó en uno de los periodos más turbulentos de la historia de Judá. El pueblo vivía bajo la sombra de Babilonia, ese imperio, gran imperio, una potencia que no era una amenaza lejana, sino una realidad palpable. Y esto es como cuando viene el huracán, ¿verdad?, el servicio de meteorología, pues ya desde que salen, bueno, desde que se están formando hay una probabilidad de que algo se forme, pues nos están informando y hasta cierto punto tornándonos en histeria o buscando la histeria colectiva para que salgamos a los mercados a comprar salchichas y y lo demás, el agua. Y pues esas advertencias nos llevan a prepararnos. Son el hombre prudente, claro, sí, hace su suministro para afrontar, ¿verdad?, si viene ese temporal. Así que esa realidad que vivía, ¿verdad?, o esto le predicaba o advertía a Jeremías, era una realidad palpable, no era algo que no estaban ya viendo o ¿verdad?, en el horizonte o estaba cercano. Alrededor del 605, ¿verdad?, 605 años antes de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe heredero Nabucodonosor derrotó a los egipcios en una batalla, ¿verdad?, batalla de Carquemish. Ya el príncipe Nabucodonosor se había rebelado contra Siria, se había separado a Siria y estaba buscando expandir su imperio y estaba ya mirando acá a pueblos como Israel, ¿no?, Judá. Buscaban expandirse, ¿no?, como todo imperio, buscando la supremacía en esa región del Oriente, del Medio Oriente. En ese mismo año, pues, una vez derrota a Egipto, se produce la primera invasión al reino de Judá. Allí pues hubo una ola de exilio, incluyendo el profeta Daniel, aunque no es propósito de mensaje esta mañana, pero fue uno de esos profetas que fue exiliado también. Sí, vamos a ver, Ezequiel fue uno de los deportados, aunque en diferentes contextos. Daniel terminó en las cortes, ¿verdad?, unos niveles más arriba, más cercanos al reinado, y Ezequiel pues en otro contexto. Pero Daniel fue uno de ellos, de los que fue exiliado o deportado en esa primera invasión. La segunda invasión, ¿verdad?, más o menos 8 años después, no fue un evento caprichoso. El primero, pues claro, parte de asegurar su presencia en el área. La segunda, pues no fue un evento caprichoso, sino una represalia directa. Básicamente los babilonios regresaron para cobrar una deuda que le debía al pueblo de Judá, o el rey, la corona de Judá. Y había roto, ¿verdad?, ese contrato, y vamos a ver qué contrato era. El rey Joacim, ¿verdad?, padre de Joaquín, que viene luego,
había sido vasallo de Babilonia durante 3 años. Y pagaba tributo puntualmente, no falló durante esos 3 años, mientras estuvo en el reinado. Es como, ¿verdad?, la planilla, nos toca antes, ¿verdad?, los que pagamos planilla, ¿verdad?, los que dimos tributos, ya antes de abril 15, pues usted tiene que pagar esos impuestos, si no, pues se tiene que atender a las consecuencias. Le embarga la cuenta, le pueden tocar la puerta y no quiere usted saber, ni yo tampoco. Yo mejor le debo, ¿verdad? No le debo a nadie, pero mejor le debo al del colmado que al de Hacienda, definitivamente, y mucho menos a Hacienda Federal. Entonces, al dejar de pagar tributo, pues, claro, levantan alerta en Babilonia. Entonces fueron en realidad 2 errores de cálculo, básicamente fatales. Creyendo que estaba debilitado Babilonia luego de otra batalla que había tenido con Egipto, y información errónea de que ellos estaban siendo o habían sido debilitados, pues decidió, como dije, rebelarse y dejar de pagar impuestos. Y el segundo error fatal fue que empezó a buscar alianza con Egipto nuevamente, rompiendo el juramento que tenía con Nabucodonosor. Claro, naturalmente, pues Nabucodonosor no podía permitir que eso sucediera, eso sentaba un mal precedente en el área, como esto, ¿verdad? A nada más de 3 años ya no quieren pagar impuestos y se quieren rebelar, y menos que pensando que nosotros estamos debilitados. Entonces, envió primero a una banda de caldeos y otros pueblos vecinos para que fueran hostigando a Judá en lo que él preparaba su ejército principal. Y así, hermano, funciona, ¿verdad?, trabajar enemigo. Él empieza enviando pequeños dardos, pequeñas flechas y ataques para debilitarnos, como vemos aquí en el caso de Judá con Babilonia. Santo, aleluya. Finalmente, en ese año, ¿verdad?, como dije, 8 años después, el propio Nabucodonosor pues marchó hasta Jerusalén para él mismo sitiarlo, ¿verdad?, hacerle rodearlos e invadirlos y sacar de ahí ese rey rebelde, o así. Y así, ¿verdad?, si el cristiano resiste esos pequeños ataques diarios de la vida cotidiana, vienen los ataques más fuertes. Es que entonces Satanás levanta sus cañones más fuertes, las potestades, como sabemos, y la guerra se hace aún más fuerte. Hay que estar siempre preparado y saber que el enemigo, ¿verdad?, está como león rugiente, utilizando sus demonios, ¿verdad?, y cualquiera que se deje usar, no solamente potestades y demonios, ¿verdad?, espirituales, huestes espirituales, sino el mismo vecino, dejándose usar o actuando en maldad, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Entonces, justo antes de este asedio, ¿verdad?, durante este asedio, muere el rey Joacim, dejando a su hijo Joaquín, aproximadamente con 18 años de edad. Lamentablemente, pues subió al trono heredando una guerra que no podía ganar. Y los padres, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de buscar que nuestros hijos pues no hereden problemas de nosotros. Y ¿verdad?, me refiero a que teniendo una vida licenciosa, vayan ellos a tomar el ejemplo, adicciones, abuso, violencia, y debemos siempre estar pensando con amor por nuestros hijos, darles siempre el mejor ejemplo para que ellos no vengan a este mundo con todas las de perder por nuestra causa. Viendo que la resistencia, ¿verdad?, era inútil resistirse en ese momento, ya que pues, entra al trono con todo el ejército de Nabucodonosor alrededor. Dice la palabra que sale al rey de Babilonia, en otras palabras, pues se rinde, y tras solo 3 meses de reinado, Joaquín estuvo solamente 3 meses en el trono antes de pues rendirse, como dije. Y pues tienen algunos la derrota ya, ¿verdad?, de la salida por el contexto social, el contexto familiar,
como dije, problemas de violencia en el hogar, abuso de sustancias, tantos problemas, carencias, pobreza. Pero nosotros conocemos a uno que nos da victoria, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese, ¿verdad?, es que vengo a hablar esta mañana, un poco más adelante. Pero hay que reconocer, claro, cuáles son los problemas que nos atacan y nos hacen, nos debilitan. Como consecuencia de ese sitio, ¿no?, y ganar esa batalla, Nabucodonosor no destruyó la ciudad en esa pasión. Pero se llevó la crema y la nata de la sociedad, se llevó los nobles, se llevó el mismo rey Joaquín, familia real, oficiales y miles de artesanos y herreros que eran los que hacían las armas. Precisamente pues el rey Nabucodonosor buscando que no se volvieran a rebelar y tuvieran armas en contra de él más adelante. Y asimismo el enemigo pues nos despoja de estos hábitos, ¿verdad?, y armas espirituales, como la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, o por lo menos escucharla, venir a escucharla aquí un día como hoy, de parte del pastor o que esté encargado en ese momento, para que desalmados no podamos volvernos a levantar o batallar con el enemigo y esas situaciones del diario vivir. Nabucodonosor pues entonces instala como rey a Sedequías, que es tío de Joaquín o hermano de Joacim, como un rey títere, ¿verdad?, ese mismo año, un rey vasallo, bajo un acuerdo de total sumisión. Tú estás completamente sometido a mí y si vuelves a hacer lo mismo, pues te va a pasar igual o peor, como vamos a ver, definitivamente. Este pacto que hizo Sedequías con el rey Nabucodonosor fue un juramento sagrado del altar. ¿Por qué sagrado? Porque había jurado por Dios Jehová ser fiel a Babilonia. El profeta Ezequiel lo explica muy claramente porque, como dije, él había sido deportado y estaba en el lado de allá, en Babilonia, viendo todo. Y él escribe en Ezequiel 17, 15 al 19, relacionado a esto: pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente, ¿verdad?, buscando esa alianza con Egipto. Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo. El que rompió el pacto podrá escapar. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, refiriéndose, ¿verdad?, que Nabucodonosor lo había puesto allí. Cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. ¿Verdad? Palabra del Señor, profecía de Ezequiel, estando en medio de todo esto, ¿no? Como dije, no era nada abstracto ni nada de que habla ¿no? Estamos viendo que había una situación real de asedio, de sitio, incluso ya invasión y deportación. Jesucristo mismo dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Cuando usted da su palabra, pues la da. Mira, ¿me puedes ayudar tal día a hacer X o Y cosas? Sí, claro que sí. O no, no puedo, pero sí, o no, porque tal o X o Y, o sí, pues usted falla, y ahí es que entonces entra el pecado. El hablar de un hombre o una mujer de Dios debe ser de una sola pieza, no estar en sombra de variación, ¿verdad? Dios no tiene sombra de variación y a eso nos manda. Entonces, pues el punto clave es que al romper este juramento y aliarse con Egipto,
había puesto por carne su brazo. Y vamos a explicar ya mismo qué es esto, ¿verdad? Que es el punto central de este mensaje. Sedequías no solo cometió traición política contra Babilonia, sino que cometió un sacrilegio contra Dios, como ya vimos. Había puesto su palabra y la rompió. Ignorando las advertencias del profeta Jeremías de su obediencia, pues Sedequías se rebeló, llevando a Nabucodonosor a la conclusión de que el reino de Judá era incorregible y un peligro constante. Ya era la segunda vez, como vimos, primero Joacim, que había dejado de pagar tributo, y ahora Sedequías de la misma manera y buscando aliarse con Egipto, de donde una vez Dios lo sacó, lo había sacado de ahí Egipto, y ahora muchos años luego, muchas generaciones después, estaban buscando aliarse con ese enemigo milenario. Había sido, básicamente casi mil años desde que Jehová los había sacado de Egipto, el pueblo. Babilonia sitió Jerusalén, ¿verdad? Por casi 2 años. La ciudad fue devastada por el hambre antes de que los muros se dieran. 2 años de hambre antes de que tan siquiera un cañonazo hubiera sido, no sé qué los cañones, pero antes de que un cañonazo hubiera sido disparado. Así le pasa a muchos cristianos hoy día. Antes de que caigan ya hay muchas señales internas, ya el ser empieza a caer, y ahí, ¿verdad? Vamos a hablar de señales físicas y internas y externas, ¿verdad? Físicas y espirituales de eso. Así que si usted siente, ¿verdad?, señales internas, siente que está decayendo, busque de Dios, porque es el único que nos levanta. Porque lo próximo es que va a caer, ¿verdad?, de donde Dios lo ha puesto. Sedequías pues intentó ir con su guardia, pero fue capturado en unos llanos de Jericó. Fue llevado a Ribla, a la base militar, como la profecía, ¿verdad?, en Ezequiel había dicho, y allí, como castigo por la doble traición, ¿verdad?, tanto al rey Nabucodonosor como al propio Dios por haber jurado por él y romper ese pacto, lo obligaron a presenciar el degollamiento de sus hijos. Degollaron frente a él los príncipes de Judá, y así se acabó el linaje visible de este rey Sedequías. Pero no contento con eso, el rey Nabucodonosor le saca los ojos, ¿verdad? Y lo último que pudo ver en su vida fue el degollamiento de sus hijos, ¿verdad? El último acto ¿verdad?, en esta tierra que pudo presenciar, el último recuerdo, ¿verdad?, de sus hijos morir degollados de forma brutal. Y así vivió en cautiverio con ese recuerdo, ¿verdad?, porque no lo mataron. Y el enemigo, hermano, te va a debilitar, te puede derribar, y en el suelo te va a despojar de tus almas espirituales. Una vez las pierdes la visión. No podemos permitir que el enemigo nos despoje de esas armas y en el suelo nos siga pateando, ¿verdad? No podemos perder la visión. Gloria al Rey que vive, Jesús. Entonces, para orar, no contento con lo que hizo, el ejemplo que hizo de ese rey Sedequías, para borrar el símbolo de soberanía de Judá, destruye el templo, destruye las casas importantes y el palacio real. Aquí es donde el cristiano olvida su identidad en Cristo. Primero pierdes las almas, ¿verdad? Te desinteresas por la oración, por el ayuno, por su palabra. Te empiezas a debilitar, pierdes la visión, y luego pierdes la identidad en Cristo, quién tú eres, de dónde te has sacado y para qué te has puesto en pie en su obra. No podemos permitir eso, hermano. La destrucción del templo nos recuerda que confiar en nuestra propia estrategia o hacer alianzas con el mundo, representado en este caso por Egipto, no es solo una mala idea, sino un rompimiento del pacto. Tenemos un pacto con nuestro Señor, le hemos dado la vida a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. No podemos voltearnos a hacer alianzas con el mundo, ni tratos ni pactos, ¿verdad? Una mala idea, por lo que ya vemos. El resultado siempre será la ruina y la pérdida de nuestra visión, como Sedequías, y la identidad en el Señor. Cuando Jeremías pronunciaba todo esto, ¿verdad?, estas palabras, el pueblo no estaba ignorando, como dijo, una profecía abstracta. Estaba en un estado de vasallaje, viendo a sus vecinos caer y sintiendo el dolor de la deportación. Lo vemos en profetas como Ezequiel, como Daniel, Jeremías.
que hablan de todo esto, de diferentes puntos de vista, como dije, uno desde el palacio, uno en el mismo Babilonia, pero en otras regiones, y desde Judá. ¿Y qué es esto, verdad? Que estaba hablando esta mañana del vasallaje, o ser un vasallo. Voy a explicarlo rápido, la definición y el concepto. El vasallo juraba fidelidad a un señor, ¿verdad? Un vasallo era un noble de menor rango, el señor feudal era un noble de mayor rango y le juraba fidelidad y principalmente servicio militar. A cambio de que me proteja, ¿verdad? Yo le juro fidelidad y mi ejército, él me protege con recursos, ¿verdad? Y un ejército más grande. Y él a cambio pues me deja usar y disfrutar este terreno, ¿verdad? O este reino, ¿verdad? Que es esa porción de tierra entregada por ese señor feudal. ¿Y cuántos, verdad, hermanos, cuántos no entregan lo que Dios te ha dado, ¿verdad? O esa promesa, tan pronto sienten que han caído? Y es triste ver como un cristiano que tiene una palabra sobre su vida, o ha visto cómo Dios ha obrado en su vida, entrega todo a la menor provocación del enemigo, ¿verdad? Al menor contratiempo. No podemos tampoco, hermanos, permitir eso en nuestra vida. Tenemos que confiar en que nos ha dado esa promesa. Si Dios te dice, te voy a llevar a la tierra prometida, Él lo va a hacer. Y este pueblo había visto, estaba gozando de la tierra prometida y aún así se había volteado a otro señor. ¿Verdad? En el contexto antiguo del cercano Oriente o Medio Oriente, el vasallaje no era una simple derrota militar, sino que nos obligaba a reestructurar administrativamente y políticamente, ¿verdad?, sus asuntos. Entonces volvemos al mundo y cambiamos nuestro estilo de vida. El cristiano, ¿verdad?, que pasa por esto y se deja caer, cambia su estilo de vida para conformarse al mundo y, ¿verdad?, que poder sobrevivir dentro del mundo, porque ya ha apartado su vista del Señor. En otras palabras, el imperio lo que ofrece es, pues mira, te voy a dejar, te voy a permitir seguir existiendo, mantienes tu trono, ¿verdad? Administras eso que precisamente Dios te ha dado, te dejo administrarlo, te quedas con tus costumbres y tu estructura interna. Son mentiras del diablo, hermano. ¿Cómo usted va a permitir que venga el enemigo a decirle cómo usted va a administrar y a usarlo? No puede permitir eso. No se deje. Usted tiene un Señor más poderoso que eso. Entonces, a cambio, ¿verdad?, renuncia a tu soberanía exterior. No puedes tener otra política exterior y debes pagar tributo constante, como sabemos que se le exigía. Y fue el problema del principio, pues dejar de pagarlo. El vasallo, como dije, debía enviar anualmente oro, plata o cualquier recurso a Babilonia. Judá se desangraba económicamente para mantener contento al dueño. Ya en este momento, pues como dije, había reconocido a otro señor y le pagaba tributo y todo lo rendía a ese otro señor, que no era el que le había dado lo que tiene. No podía coquetear con otros imperios ni buscar ayuda, hacerlo era traición, ¿verdad? Y rompían el contrato. El vasallo creía que estaba seguro, entre comillas, porque tenía un protector grande, pero en realidad era un esclavo con corona. Un perro con cadena larga también se puede decir. En lugar de ver la tierra como un regalo sostenido por Dios, la vieron como un pedazo de terreno, una parcela que debían negociar para sobrevivir. Pues mira, sí, déjame aquí, por favor, yo te pago tributo, no me hagas daño, y yo, ¿verdad?, eres mi nuevo Señor. A pesar de, como dije, era Dios mismo, Dios nuestro, Jehová, el que le había dado eso. No era solo un suelo, ¿verdad? La tierra prometida, Canaán, no era solo un suelo, era la prueba física del pacto con Dios. Usted tiene algo que Dios le ha dado, o sea, ¿qué más prueba que eso de que Él está con usted? No busque nada más. Y el pueblo de Dios, pues así, a menudo negocia con el mundo, con lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Tras esa parte. Si lo que Dios un día te prometió lo ves, indudablemente Él está contigo y la prueba de eso es lo que tienes en tu mano. Tenemos que buscar qué es lo que Dios nos ha dado, talentos, dones, y usarlos para su obra. Dios le entregó la tierra en aquel momento con la condición de que Él sería su único defensor.
Al entrar en vasallaje, los reyes de Judá dijeron en la práctica: Dios no es suficiente para asegurar esta propiedad o esto que nos ha dado. Necesitamos que Babilonia o Egipto sea nuestra garantía. Y ahí fallaron. Pusieron la tierra santa bajo la autoridad pagana, cambiaron al dueño legítimo Jehová por un arrendador cruel, entregando la soberanía de lo que Dios le había regalado. Esta dependencia política externa es un espejo de nuestra condición interna. Para entender por qué caemos en vasallaje, debemos aceptar el diagnóstico del corazón que Dios nos revela. Gloria a Jesús. Este diagnóstico divino comienza confrontando una de las tentaciones más grandes del ser humano, tal como Jeremías lo advirtió a su pueblo en Jeremías 17:5, fue el versículo con el que comenzamos. Maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y se aparta su corazón de Jehová. Entonces, poner por carne su brazo es poner como escudo cualquier recurso con el que contemos, ¿verdad? Y hay varios de estos hoy día que nos llevan a esta tentación de confiar en nosotros mismos y en nuestros recursos, apartando nuestra vista de Jehová, y que Jehová Dios, nuestro Señor, es el que nos ha dado eso. Puede ser preparación académica, ¿verdad? Yo estudié, yo tengo preparación y yo puedo resolver las cosas porque yo tengo intelecto, y cualquier cosa que me sobrevenga, pues yo la voy a poder resolver. A veces es el dinero, herencia, ¿verdad? Un negocio familiar, mi familia es de dinero, yo recibí, ¿verdad? Cuando mi papá murió, X cantidad de dinero, y con eso yo puedo igual afrontar cualquier problema que me sobrevenga, o yo mismo, por mi trabajo, porque he logrado amasar cierta cantidad de dinero y estoy cómodo. Cualquier cosa que pase, yo la resuelvo, y así vamos, ¿verdad, hermano? Apartando nuestra vista de Dios y confiando más en nosotros y lo que nosotros podamos hacer. Talentos, habilidades personales, estatus social, ¿verdad? Yo soy, ¿verdad?, de alta alcurnia, como dicen por ahí, y ¿verdad?, tengo una red de contactos y amigos que cuando yo caiga en desgracia, toco la puerta y alguien me va a responder y me va a tender la mano. Santo Influencia, ¿verdad? Yo tengo cierta influencia porque, pues, asambleísta municipal, soy legislador, soy político, soy comerciante, igual, ¿verdad? Todas estas cosas nos llevan a apartar la mirada, ¿verdad?, y confiar más en nosotros mismos que en nuestro Señor. La raíz de confiar en estos recursos es un corazón corrupto. Dios nos da su profundo diagnóstico en Jeremías 17:9, donde dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La raíz de confiar en estos recursos y en nosotros mismos es el corazón corrupto, ¿verdad?, con ese pecado original, ¿verdad?, esa caída del ser humano, donde estamos apartados de Dios y propensos, ¿verdad?, a caer tan pronto, ¿verdad?, surge a veces el primer ataque. El vasallaje de Judá a Babilonia es la imagen perfecta de nuestro vasallaje espiritual, ¿verdad? Todo este retrato de Babilonia y el vasallaje es un retrato de lo que nos pasa o nos puede pasar a nosotros hoy día como cristianos, cuando nuestra lealtad y servicio son rendidos a estos recursos en lugar de a Dios, ¿verdad? Empezamos a adorar hasta cierto punto a estos recursos más que a Dios, ¿verdad? Como decía el pastor, el caso de la medicina, ¿verdad? Empezamos, se puede decir que sí, a adorar la medicina, la pastilla que no se la beba, el pastor ya lo dijo, ¿verdad? Vaya y consulte. Son en muchos casos hay hombres y mujeres de Dios en el campo de la medicina. Vaya y consúltese, sepa que usted tiene, pero confíe en que Jesucristo es el que le va a dar la sanidad. No esa pastilla, la industria farmacéutica pues está dedicada simplemente a que usted se le alivie ese síntoma, pero no cura, lo hace cliente de por vida hasta que muera de ellos. Solamente Jesucristo sana y salva verdaderamente, porque Él nos hizo, ¿verdad? Él es el creador. Entonces, ante este peligroso diagnóstico que Dios nos da, ¿verdad? Él no nos deja sin esperanza. Su palabra nos ofrece un antídoto divino a la autosuficiencia y nos muestra el camino de verdadera bendición, ¿verdad? Y que es un antídoto, no es otra cosa que una sustancia que contrarresta el efecto de un fármaco, ¿verdad?, una sobredosis, un veneno,
¿verdad? Facilitando la eliminación del organismo, ¿verdad? O neutralizando esa acción nociva. Jeremías define este antídoto presentando un contraste absoluto, la maldición de la confianza en nosotros mismos o en nuestros recursos, Gloria a Jesús. frente a la bendición de la confianza en Dios, confianza divina. El profeta Jeremías nos traza el contraste justo en el medio, ¿verdad? Estos versículos que estamos leyendo esta mañana, en el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El contraste y comparación son claros, ¿verdad? Claro. El confiar en el hombre o en lo que uno mismo puede hacer o tener, versus la confianza apenas en Jehová. Jehová diré, Él es mi sustento y mi ayudador. Muchas veces lo decimos, pero no lo creemos. ¿Verdad? Y no estoy exento para nada. Me predico yo también y me predicaba, me soltaba yo mientras buscaba todo esto. Hay muchas, ¿verdad? Alabanzas, ¿verdad? Pronunciamos, en el texto leemos, pero no creemos o no pensamos que son para nosotros. Pero Jehová sí, definitivamente, mi sustento y mi ayudador, nuestro ayudador. Este es el mandato central y la única fuente de vida. El proverbista en Proverbios 3:5 lo reafirma, dando una instrucción práctica parecida a este de Jeremías 17:7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos decir, Ebenezer, Jehová Jireh, es otra cosa que hasta aquí nos ha ayudado Dios, nos ha visto, y aquí en adelante nos va a seguir proveyendo. Y no piense, ¿verdad?, solamente en cuestiones materiales, como hemos estado estudiando, aunque sí nos provee para eso, sino en cuestiones, asuntos espirituales. Él es el que nos va a dar la victoria, ¿verdad?, frente al enemigo. Nosotros que salimos para República Dominicana el viernes, pues la victoria está asegurada, no importa lo que veamos en el camino, estando allí o de regreso, la victoria es de nosotros porque salimos a hacer pues lo que Jesucristo nos manda, que es ir a llevar la palabra a toda tribu, lengua y nación. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, cuando fallamos en este mandato de la verdadera confianza, las consecuencias son evidentes y hay señales que nos advierten que nos estamos apartando de Dios. Como les decía, ¿verdad? Hay señales internas, ¿verdad?, que son espirituales. Empieza la disminución del deseo de la palabra de Dios, dice 2 Timoteo 4:3-4, cuando dice no sufrirán la sana doctrina, personas cristianas que se apartan, personas en el mundo que no vienen acá porque no pueden soportar la sana doctrina, no pueden escuchar lo que aquí se predica, que es la verdad. Gloria a Jesús. Están amontonándose a falsos maestros que predican la prosperidad, que todo es bueno, y sí, hay bendición cuando uno viene a los pies del maestro, pero tendremos aflicciones, eso no lo quita nadie, sino que nos asegura que la victoria es al final. Cuando dice confiar, yo he vencido el mundo, la victoria que nos ha dado Jesucristo es sobre la muerte al final de los tiempos. Lo que ocurra de aquí a ese momento, ¿verdad?, es poner toda la oración en petición y confiando en Él, que Él nos proveerá según su soberanía, ¿verdad?, el perfecto plan. Viene también la pérdida de la comunión con los hermanos en la fe. Y para eso podemos buscar a Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos también 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y hermanos, estamos viendo cada vez más, ¿verdad? Tal vez hace 20 años decía lo mismo, pero la realidad es que hace 20 años no es lo mismo que ahora. Ahora mismo, pues, hablábamos el viernes por encima, la situación de Venezuela y Estados Unidos, donde ya han llegado por ahí muchos aviones, buques de guerra. Mi papá, que frecuenta mucho el Caribe, está viendo eso allí lleno de militares. Él siendo, ¿verdad?, veterano, sabe de qué está hablando y claro, se ve, pero me refiero más bien a todo este movimiento.
Así que definitivamente está cerca y hay muchas señales, ¿verdad? La calle, como dice frecuentemente nuestro hermano Samuel, no se puede salir, ¿verdad? Hay miedo de salir incluso a la calle porque, pues, tenemos miedo, para la redundancia, de que algo nos suceda, pero estamos en la mano de Dios. Estamos en la diestra, ¿verdad? Gracias, papá. Los ministros y el pueblo de Dios está en su diestra y nada nos pasará que Él no permita. Santo. Y el corazón entonces se enfría hacia Dios y se calienta hacia el mundo. ¿Y qué es esto, verdad? Santo eres, Enfriarse a Dios y calentarse al mundo. Pues hay también ejemplos. Hay un ejemplo esta mañana. Significa priorizar la energía, el tiempo y el afecto hacia las seguridades y placeres terrenales sobre la comunión y el servicio a Dios, usando esos recursos que ya vimos como un escudo. En Jeremías 17:5, carne por brazo. Dejamos de asistir a la iglesia, al estudio bíblico Peligroso. o al tiempo de oración por ver una serie, un partido de pelota, de baloncesto, de Netflix, van a dar tal X película que me gusta, o cualquier evento de entretenimiento, ponga usted nombre. Se prioriza el descanso, ¿no? Yo necesito descansar, yo estoy agotado, necesito, ¿verdad?, dedicarme tiempo a mí, estas mentiras que a menudo en el mundo se repiten, ¿no? Tú eres primero, tú trabajaste, date el placer. Entonces ponemos todo eso sobre la comunión de Dios, con Dios y nuestros hermanos. Para eso nos reunimos. Podemos orar en casa, podemos leer la palabra en casa, podemos ayudar en casa, pero el abrazo de ese hermano, a menos que un hermano nos venga a visitar porque estamos enfermos, no está allí, ¿verdad? Está aquí en la iglesia, ese abrazo, Gloria a Jesús, Dios te bendiga, ese saludo, ¿verdad? Esa armonía del cántico cuando estamos precisamente, claro, cántico, aquí unísono de las panderetas y todo lo que sonó ahí en la casa. Eso venimos aquí a cargarnos para la semana, para nuestros labores, claro, terrenales, pero también para enfrentar cualquier dardo del enemigo, que cualquier pequeño ataque no nos debilite ni nos haga caer. Entonces no debemos dejarnos de congregarnos, y eso es una de las primeras señales, ¿verdad? Que nuestro corazón se está enfriando hacia Dios y calentando hacia el mundo. Como decía, al no poder soportar la sana doctrina y la corrección de la palabra y vivir de acuerdo a lo que dice esa palabra, que no solamente, ¿verdad?, escucharla y aguantarla, es vivirla, que es otro asunto completamente diferente. Preferimos no venir. No, es que yo estoy en X o Y pecado y allí se está predicando de eso y cada vez que lo escucho pues no me gusta y no lo puedo soltar. No, hermano, reprenda y pida consejería al pastor, pida oración a un hermano para que juntos podamos vencer, ¿verdad? Un hermano que está retenido, así, está caído, es una tristeza para todos nosotros, así que, ¿verdad?, estamos llamados nosotros los creyentes a levantar a estos hermanos, ¿verdad?, en la fe y no dejarlos en el suelo. Así nos quiere ver nuestro enemigo Satanás. El Señor lo reprenda. Empezamos también, ¿verdad?, a retener las ofrendas y los diezmos. ¿Me explico? ¿Verdad? Por la ansiedad de tener una cuenta de banco más gorda, ¿verdad? Esa es mi seguridad, ¿verdad? Mi cuenta de banco con muchos ceros, ¿verdad? Y eso es lo que me da seguridad a mí. Y este mes pues no me pagaron como yo esperaba, pues yo voy a retener un poco de ese diezmo o no pagarlo completo porque yo tengo que resolverlo. Estamos confiando en Jehová Dios, que Él es el que nos provee. Él es ese maná escondido, como vimos el viernes, ¿verdad? Y el pueblo no podía recoger ese maná y guardarlo para otro día. Se tenía que comer lo que tenía, lo que tenía ganas, podía consumir ese día y ya. Y el otro día era que venía otro maná nuevo, una bendición fresca, que era ese día. Jesús, voy a estar guardando, mira, voy a comer un poco y voy a guardar acá. Y cuando voy a ver una pila de maná, eso no sucedía. Tenía que confiar en medio del desierto en nuestro Señor. ¿Verdad? Sacrificando el servicio, ¿verdad? O invertimos, ¿verdad? Perdón, tiempo excesivo en un segundo trabajo. No que usted tenga un segundo trabajo si lo necesita. Es que, ¿verdad?, dedique más tiempo del necesario por el simple hecho del dinero. Y mucho menos sacrificando el servicio, ¿verdad?, venir a la iglesia o la familia, que es nuestro principal ministerio. Pues porque la cuenta bancaria se ha convertido en la garantía, ¿verdad?,
de seguridad en el lugar de Dios. Como dije, ¿verdad? Jehová nuestro maná diario es que me sostiene. Y como dije, no me refiero a que no podemos caer en vacas flacas, como decimos, y necesitamos sí resolver el hecho de dejar de ofrendar o traer nuestra gratitud en forma, ¿verdad?, de un billete al altar, porque queremos retenerlo, ¿no? Si lo necesita, y como ha dicho el pastor, porque es algo que ha dicho el pastor, si usted está en un momento malo y necesita pagar la luz y el agua, vaya y páguela, y nosotros aquí oramos por usted para que entonces tenga provisión para los romeos, para las dos semanas. Eso no es el problema es que se enfría nuestro corazón a Dios, y esta es una de las señales. No voy a ir, voy a dejar de dar ofrenda, voy a dejar de dar mi gratitud, y Dios no necesita nuestro dinero, ¿verdad? Sabemos eso. Es el templo, ¿verdad?, que necesita dinero, porque en el sistema económico, con el dinero se apaga la luz, se apaga el agua, nuestros niños, ¿verdad?, mis hijos consumen allá atrás, y muchas otras cosas, ¿verdad? Y no es el tema de esta mañana, pero quiero hacer esa salvedad. No es, ¿verdad?, que no ofrende o Dios me dijo de cantidad, es que no fríe su corazón hacia Dios en este sábado mediante eso. He estudiado trabajar hasta el agotamiento, con la única meta de obtener un ascenso, ¿no? Yo necesito meterle overtime en este trabajo porque yo quiero buscarme un ascenso por el orgullo, no tanto en este caso por el dinero que viene, sino porque me gusta, ¿verdad?, que le llame el jefe, tal vez, ¿no? Yo quiero que haya puesto, porque voy a tener mucha gente a cargo mío y me van a llamar jefe. No lo hagan. Un título de conocimiento, sin considerar cómo se usarán esos talentos para el reino. Gloria a Jesús. Estudio, usted trabaja, Dios le permite estar en X o Y lugar y acumular conocimiento, pero usted tiene que traer ese conocimiento y esos talentos al servicio de Dios. Si no lo hace, se está enfriando, ¿verdad? O está completamente congelado, ¿verdad?, para los asuntos del reino. Confiamos más en un resumen, ¿verdad? Yo he trabajado en X o Y lugar, por X o Y tiempo, y he logrado tal o cuales cosas, y confiamos en eso, ¿verdad? Y se enfría en nuestro corazón hacia Dios y se calienta el mundo. También habíamos hablado de estatus y redes de contacto, ¿verdad? Buscar activamente la amistad y el favor de personas influyentes, incluso si eso requiere, ¿verdad?, que hagamos compromisos con el mundo. Vimos el viernes pasado la iglesia de Pérgamo, ¿verdad?, que había hecho compromisos con el mundo por mantener el estatus, estaba participando en fiestas paganas con tal de permanecer en esos gremios. También era el caso de Esmirna o Éfeso, lo hemos visto estas pasadas semanas. No lo hagan, ¿verdad? Eso es un señal de que ustedes se están fiando a Dios, calentándose al mundo, buscando el favor de los seres humanos. Dice, ¿verdad?, Jeremías 5, maldito el hombre, el varón que confía en otro hombre. ¿Verdad? Entonces, talentos y habilidades. Usar una habilidad dada por Dios, como liderazgo, la música y la oratoria, solo para la propia fama, ganancia o ego, negándose a rendirla al servicio de la iglesia o de Dios. ¿Verdad? Y el pastor, pues, lamentablemente nos daba un ejemplo, que un hermano, ¿verdad?, ya reconciliado, y así hay muchos, ¿verdad?, con talentos en la música, en el arte, en la oratoria, y lo dedican al mundo y empiezan, ¿verdad?, a hacer compromisos hasta que ya están fuera de Dios, ¿verdad? Su corazón se ha enfriado a Dios. No hagan el talento, lo pone Dios, dedíquelo a Dios, puede, claro, utilizarlo, ¿verdad?, para beneficio en términos de su familia, ¿no?, de ganarse su pan, pero no deje de rendirlo a los pies de Cristo. Hay señales también físicas, externas, ¿verdad, hermano? El pastor me dio aquí todo el tiempo que necesitaba. Tal vez no me va a invitar más, pero hay que dar lo que Dios me ha dado. Señales físicas y externas, ¿verdad?, o externas. Conflictos en el matrimonio, empiezan los conflictos en el matrimonio, cuando nuestro corazón se enfría a Dios y se calienta el mundo. O con los hijos, ¿verdad? Hijos contra padres, padres contra hijos, peleas en el matrimonio, se van ¿verdad?, peleados a la cama.
empiezan, ¿verdad?, las malas palabras con los hijos, incluso golpes y el abuso, ¿verdad?, y violencia. Amistades o compañeros laborables que se alejan, ¿verdad?, empiezan a notar, fulano, ¿verdad?, ya no es el mismo, vamos a dejarlo quieto porque no me gusta, no sé, ¿verdad? Y porque todo esto espiritual trasciende a lo físico, y el semblante cambia, ¿verdad? Se deteriora la salud, aumenta la ansiedad y el estrés. Nosotros empezamos a tomar lo que le corresponde a Dios, lo empezamos a tomar nosotros en nuestras manos para controlarlo, y aumenta el estrés y la ansiedad, no depositando eso en Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Empezamos a decir, pues yo lo resuelvo, yo siempre lo he resuelto, y esta vez no será la excepción, pero en realidad podemos. La pregunta, ¿verdad?, nos invade el estrés y la ansiedad, y esto conlleva el deterioro de la salud. Sabemos que el estrés brota por cualquier lado, genera problemas respiratorios, afecta la glándula pituitaria, y por ahí para abajo, ¿verdad?, el sistema se descompensa. Y eso, ¿verdad?, como dije, es una característica física. Notas a la persona más estresada, ¿verdad?, tratando de hacerse cargo de lo que le corresponde a Dios. Y viene la pérdida de gozo, ¿verdad? Como dije, el semblante cambia debido a la desconexión con el Creador. Una vez surge esa desconexión con el Creador, el alma se marchita, el espíritu se marchita, se seca. Créanme, lo he experimentado, ¿verdad? Tantos años, a pesar de haber sido levantado en el Evangelio, crecido en el Evangelio, ¿verdad?, con mi mamá y mi papá. En un momento dado, pues decidí, pues, no quiero seguir eso, voy a buscar qué es lo que hay, voy a vivir. Decimos mucho. Y aunque, ¿verdad?, no fui hijo de muchos problemas, pero en lo espiritual, pues claro, uno siente cómo uno se va marchitando ¿verdad?, y esa desconexión y no es nada bueno, hermanos, ¿verdad? Si usted no ha experimentado, no quiere experimentar cómo el ser humano, cómo uno por dentro, ¿verdad?, se marchita y se seca, ¿verdad? Apartado de nuestro Creador, ¿verdad? No podemos estar apartados de nuestro Creador. Entonces esta falta de confianza me empujó a buscar activamente la ruina. Por ello, el primer paso para detener el declive es una separación radical, hermano, separación radical. ¿Verdad? Yo le daba vueltas a esto ¿verdad?, y pecaba en el sentido de que lo mismo que estaba desarrollando, pues lo dudaba. Y sí, tenemos que separarnos radicalmente, y no dejar de vivir y no en una cueva, como decía mi hermano, ¿verdad?, en una predicación que escuchábamos ayer, ¿verdad? Si voy a no meternos en una cueva, allí, pues, claro, nos encontrará Jehová. ¿Verdad? Pero el Salmo 1 nos traza, ¿verdad?, ese camino. Este Salmo profundiza en la necesidad de la separación, advirtiéndonos que no podemos caminar hacia la bendición si seguimos el consejo de los malos. Si no debemos confiar en nosotros y en el hombre, ¿verdad?, y ser un hermano cristiano, porque estamos, ¿verdad?, para apoyarnos, pero mucho menos debemos ir a recurrir al impío. Santo eres Jesús. El problema de nuestro corazón engañoso nos hace vulnerables, ¿verdad?, ese corazón corrompido de Jeremías 17:9 nos hace vulnerables a caer en las manos del enemigo, especialmente cuando ignoramos las advertencias espirituales y decidimos confiar en la prudencia de otros. Y como dije, mucho menos en el impío. El Salmo 1 nos da el mapa de la senda antigua, recordándonos que el rechazo a la sabiduría humana es solamente el primer paso, ¿verdad? Rechazar esa sabiduría humana es el primer paso. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí se nos advierte de no ir más allá, al lado contrario, como dije, ¿verdad? Identifique estas señales y ahí deténgase y decida volver a Cristo. No siga hacia allá, a sentarse, como decimos, con la comadre, ¿verdad?, esa vecina, ese familiar, a ver qué la comadre o el vecino o el compañero me dice sobre esta situación y cómo puedo resolverla. No, ¿verdad? Parece, ¿no? Siempre que va uno allí le ofrece unas respuestas a uno que parecen sabias porque las hemos graduado de la universidad de la calle, ¿verdad? Y hay una sabiduría ahí callejera, ¿verdad?, que no tiene nada malo, ¿verdad? Pero muchos buscan consejos en eso, ¿verdad?, porque nos parece, como dije, tener la respuesta para todo, pero no tiene temor de Dios, ¿verdad? Si esa persona no tiene temor de Dios, no busque consejo en ella, porque lo va a llevar más al lado de allá, hacia donde no queremos ir.
Salmo 2, ¿verdad? Perdón, versículo 2, Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Rechazar, como dije, la sabiduría humana, ¿verdad? Es solamente el primer paso, ¿verdad? Es incompleto. La verdadera bienaventuranza se encuentra en el deleite, la meditación activa en la palabra de Dios. Esto es lo que nos capacita para mirar al dador, hermano, que mirar al dador y no los dones, ¿verdad? Que nos da los dones y no los dones o el regalo, preparando el camino para la dependencia total en Él. Al meditar en su ley y rechazar la influencia externa, estamos capacitados para tomar la decisión definitiva de la vida. Como dije, valorar al dador por encima de cualquier don o regalo, tal como Moisés lo demostró. Vamos a ver eso. Pueden ir buscando si quieren, Éxodo 33, 15. Allí frente a la oferta, ¿verdad?, de la tierra prometida, ¿verdad?, cuando Dios los había sacado de Egipto, les había dicho que se las iba a dar, pero sin su presencia. El pueblo enmudeció en ese momento. Y Moisés encarnó la verdadera sabiduría al elegir al dador o a Dios sobre el don de esa tierra prometida que tanto deseaban. Dios le ofrece la promesa, que es la tierra sin su presencia. Y sí, a menudo Dios, por fidelidad a su nombre, a Él mismo y a su palabra, nos deja gozar de lo que nos ha prometido, pero no necesariamente va a estar su presencia. Y esto lo supo, como dije, reconocer Moisés y el pueblo en Éxodo 33, 15, cuando dice, y todos lo hemos escuchado, incluso lo cantaban ayer en la iglesia donde estaban: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hay que decir, hay que orar y tener eso presente. Si no está bien con nosotros en lo que nos ha prometido, mejor no se mueva, no vaya, porque aunque, repito, Dios lo ha prometido y se lo va a dar, no va a estar su presencia con Él y algo va a pasar allá. Moisés entendió que la verdadera bendición no era el don, sino el dador, como dije. Esta decisión de Moisés es un eco de la senda antigua, de la que Jeremías habla. Jeremías habla de esto en unos capítulos antes, en el capítulo 6, versículo 16 al 20. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad a la voz de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Disculpen, hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Santo Gloria a Santo Dios, Dios. alabanza, Dios querido. Gloria a Jesús. Santo, Hermano. gloria a Dios. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que les sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, y vuestros sacrificios me agradan, ¿verdad? Separa tu corazón de Dios, de qué vale, ¿verdad? Como hablamos, la ofrenda, la alabanza, la oración, ¿verdad? Si usted de corazón no está siguiendo sus mandatos, ¿verdad? Como dice aquí, aborrecen mi ley, o aborrecieron mi ley. Lo que Moisés y el pueblo de Israel habían abrazado en el desierto, el pueblo de Judá ahora, ¿verdad? En Jeremías lo había rechazado, lo estaba rechazando. Era esa senda antigua, ¿verdad? Confiar en Dios de todo corazón, apartarse de ese consejo de malos, como dice, ¿verdad? Confiar en otro hombre. La historia, ¿verdad? Esta historia nos muestra que el buen camino no es el de la ganancia terrenal, sino el de la fidelidad a Dios, ¿verdad? El principio, digamos, el principio definitivo en este mensaje de hoy. Valorar al dador sobre el don, ¿verdad? Tener a Dios sobre todas las cosas, un mandamiento, y no lo que nos pueda dar. Entonces, ¿cómo, ¿verdad? obedecemos esta ley, ¿verdad? O cómo obtenemos esta fe hoy. La respuesta es clara, hermano, acudiendo a la fuente de la fe que nos libera, el deseado de todas las naciones,
del que estuvo muerto y vivo, nuestro Señor Jesucristo. Santo, ese es. Esta fe libertadora no surge del vacío, sino que tiene un fundamento preciso en la Escritura, comenzando con el mandato dado a Josué, la fe que nos libera de ese vasallaje, ¿verdad? De ese nuevo contrato con el mundo y otro Señor que no es Jesucristo. Y a los recursos del mundo tiene una fuente y un objeto claro. El fundamento se encuentra en el antiguo mandato de Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar todo tu camino, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, todo nos va a salir bien Gloria a si Jesús. pensamos, ¿verdad? Si guardamos esta ley, ¿verdad? Este libro, toda la noche. Gloria a Dios. ¿Por qué es tan vital esta meditación? Creo. Porque el Nuevo Testamento nos revela que es el mecanismo para activar la fe. Romanos 10:17 nos lo explica. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el destino final de esta fe está anclado en la persona de Cristo, Jesús, Señor. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que la comienza y la termina. Leía la hermana Yolanda, el primero y el postrero, Jesucristo nuestro Señor. Él no solo la senda, ¿verdad? No solo el camino, también alguien lo pronunció en esta mañana, recuerdo. Él es el destino, es a Él, el lado supremo, a quien debemos mirar, puestos los ojos en Jesús. Al poner los ojos en Jesús no solo encontramos la dirección de nuestra fe, sino también el destino de nuestra alma. Hacia allá vamos, todo debe ser la esperanza nuestra, que Jesucristo nos venga a buscar. Él es el cumplimiento del mandato antiguo sobre el sábado, ofreciéndonos el verdadero descanso. Ese descanso es el que necesitan muchos y debemos predicarlo, hermanos. El descanso, el verdadero reposo que nos da Jesucristo. Por eso estamos aquí, por Él, por ese sacrificio Gloria a Jesús. que nos da el reposo. El reposo, ¿verdad? O Sabbat en el Antiguo Testamento, no solo un día de la semana o una pausa física, sino un principio teológico que significa cesar de nuestras propias obras, ¿verdad? De dejar de encargarnos nosotros para descansar en la obra terminada de Dios. En el mismo capítulo, Jeremías, ¿verdad? Este capítulo 17, Jeremías comienza su advertencia sobre la obediencia práctica. Dice, pueden buscarlo en el 21, allí mismo donde estábamos. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida y no traigáis cargas en el día de reposo, ni la metáis por las puertas de Jerusalén. ¿Verdad? Este era el problema, aparte de que estaban confiando en su propia carne y en otro ser humano, habían dejado de descansar en Él, de guardar el día de reposo. No podemos vivir una vida plena en Cristo y en su reino llevando cargas terrenales. Tenemos que soltarlas a sus pies. Vamos, tenemos que venir a cantar delante de su presencia y soltar esas cargas. Suéltela hoy, ¿verdad? Hay que cambiar ese yugo terrenal por el yugo fácil de nuestro Señor Jesucristo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice nuestro Señor. El reposo era un tipo sombra que recordaba a Israel que Dios había completado la creación y que Él les daría la victoria en la tierra prometida con su propia fuerza. Cargar cosas el sábado, como vimos en Jeremías 17:21, era la manifestación visible de confiar en el trabajo humano y el comercio, ¿verdad? Las acciones o el trabajo diario, en lugar de confiar en la provisión de Dios. En el Nuevo Testamento, Hebreos, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El autor de Hebreos explica que el reposo quedó pendiente para el pueblo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Sí, que el descanso es Dios, ¿verdad? Jesús mismo. Mateo 11:28 dice, Jesús, ¿verdad? Mateo 11:28 Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos hará, Jesús mismo nos hará descansar, que nosotros descansemos, Él nos hará descansar. Hebreos 4, como dije, 10, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas. Santo. Éxodo 33:4, 33:14, justo antes de que consideramos el 15, dice, Él dijo, Jehová, mi presencia irá contigo, yo te daré descanso, ¿verdad? Reposo, descanso. Gloria a Jesús. El Salmo 23, hermano, que tanto lo pronunciamos, como decía también, ahorita, tantos salmos, y este es uno de ellos, hermano, incluso más famoso, popular. Lo leemos y a veces no lo analizamos, no creemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermano, nada. Gloria a Jesús. Tiene que repetírselo Aleluya. constantemente, ¿verdad? Lo leemos mucho. Vea eso, nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿verdad? Por amor a Él, a su nombre, porque Él es fiel y verdadero, nos hará descansar en nuestro descanso. Santo. El descanso en Cristo es el acto espiritual de cesar nuestros propios esfuerzos para justificarnos o protegernos, ¿verdad? Estas obras de justicia o alianzas humanas, como ya dijimos esta mañana, ¿verdad? Una serie de recursos de los que confiamos. Y confiar plenamente en su obra de salvación y su soberanía en nuestras vidas. Si usted le rindió su vida al Señor, confíe, ¿verdad? No quiera tomar las cosas en sus manos, ¿verdad? Y preocuparse, y mucho menos decir lo que Él nos dice, hacer lo que Él nos dice. Judá fracasó al intentar salvarse a sí mismo. Nosotros somos llamados a descansar en aquel que ya nos salvó y nos sostiene. Obedecer, Jehová Jireh. Santo de Ese Dios. retiro. Santo, Esta santo. mañana, ¿verdad? Hemos recorrido ya para casi terminar. Hemos recorrido, ¿verdad? Un camino desde la amenaza de Babilonia hasta la promesa del descanso eterno, ¿verdad? Lo vemos en este contexto y estamos viendo ese descanso, ¿verdad? Eterno. El diagnóstico que nos hace Dios en Jeremías es ineludible, no lo podemos evitar. Confiar en nuestra propia fuerza, esa carne por brazo. Es una maldición que lleva a la sequía espiritual. Usted empieza a confiar en usted mismo, usted se va a secar espiritualmente. Confíe en Jehová. Sin embargo, la solución no es trabajar más duro para agradar a Dios. No hay que hacer nada para agradar a Dios. Contrario, ¿verdad? Ese vasallaje de Judá con Babilonia, que había que impuesto. Nosotros, pues claro, hay que rendir nuestra vida y solamente confiar, orar, leer la palabra y de vez en cuando ayunar para rendir esa carne a nuestro Señor. Sino, pues como dije, aprender a depender totalmente de Él. Vimos, ¿verdad?, que debemos rechazar el consejo de los malos en el Salmo 1 y valorar al dador más que al don, con ese regalo, Moisés en Éxodo, y alimentar nuestra fe con su